Buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, genial. Estamos en el curso de depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar, ¿no? Y además, por fin hemos llegado, hoy vamos a hablar del trastorno bipolar. ¿Vale? Vamos a empezar a trabajar esta otra estructura. Nada, para presentarme, para los que no me conozcáis, soy Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España, donde nos reunimos todos los martes para estudiar la interpretación de los sueños y para estudiar otros temas diversos de estructuras clínicas, y ahora estamos estudiando la depresión, el duelo, la melancolía y el trastorno bipolar. Beni, saluda, hola, ¿qué tal? Y bueno, para los que no he hablado antes con ellos, pues comunicaros que el simposio de psicoanálisis que hemos celebrado este fin de semana ha sido un éxito total, que ha sido un aprendizaje inmenso. Y nada, que tenemos muchos años por delante para seguir trabajando, hay mucho trabajo que hacer y nos ha dado mucha energía y mucha grupalidad para continuar, porque se ha visto esa unión de todos esos fragmentos, ¿no? Cada uno que trabaja en su campo aplicando el psicoanálisis, y verlo todo ahí reunido, ¿no? Esa aplicación del psicoanálisis, esa utilidad del psicoanálisis para la empresa, para la familia, para la pareja, para la medicina, para la psiquiatría, para el derecho, para la justicia, para todo, ¿no? Ha sido para la educación, ha sido brutal, la verdad, ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, y si alguien está interesado en verlo, todavía tiene oportunidad, porque se quedó grabado en la plataforma de formación online, o sea que si alguien está interesado puede hablar con la Escuela de Psicoanálisis en el 91 758 1940 y le dirán cómo puede acceder a ello. Hola Iván, alcalde, hola Francisco Legaz, hola Jesús Arias, hola Javier Torres, ¿cómo estáis? Entonces, estamos estudiando, vamos a empezar a estudiar el trastorno bipolar, ¿no? Que también se conoce como psicosis maníaco-depresiva. Y que viene a consistir, o sea, sintomatológicamente, son fases de depresión que se alternan con fases de manía, ¿vale? Y se van alternando cíclicamente. Es decir, hay una tendencia en la melancolía a transformarse en manía, que sería el estado sintomatológicamente opuesto a la melancolía, ¿vale? No toda melancolía se transforma en manía, solo pasa en esta estructura, en el trastorno maníaco-depresivo, en la psicosis maníaco-depresiva o el trastorno bipolar, ¿vale? No toda melancolía se transforma en manía. Algunos casos simplemente son como ligeros matices, se sale de la melancolía pero con un ligero matiz de manía. Y otros presentan esas fases alternativas cíclicas donde, bueno, se llega ya a denominar locura cíclica, ¿no? De un periodo de melancolía y es seguido después por un periodo de manía, que después es seguido por un periodo de melancolía y después es seguido por un periodo de manía, ¿no? Locura cíclica. Bueno, el psicoanálisis ha encontrado también un remedio para este mal, un tratamiento para estos casos, que es el método psicoanalítico. El psicoanálisis es aplicable a todas las estructuras clínicas que estamos hablando, porque lo que trabaja es sobre el sujeto psíquico. La enfermedad ya es una producción del sujeto psíquico. Entonces trabajamos en la etiología, en la máquina que ha producido esa enfermedad. Esta, sea un trastorno bipolar, sea una depresión, sea una histeria, sea una psicosis, sea una neurosis obsesiva, sea una neurosis de angustia, sea una paranoia, sea una enfermedad psicosomática, sea una fobia, da igual.
el psicoanálisis, o sea, eso ya son productos. El psicoanálisis trabaja sobre la máquina productora de esas enfermedades, que es el aparato psíquico, que además es, con psicoanálisis, restituible ad integrum, como decía Freud. Es decir, recuperable 100%, sin pastillas, con psicoanálisis. Porque, entre otras cosas, porque las pastillas, el aparato psíquico no recupera nada. No, los psicofármacos, otros fármacos sí, pues funcionarán, ¿no? Pero los psicofármacos no. Bueno, entonces vamos a ver la explicación psicoanalítica de esta otra fase de la manía. Bueno, entonces lo que se ha observado en la práctica clínica es que el contenido de la manía es idéntico al contenido de la melancolía, o sea, con lo que luchan tanto la melancolía, acordaros que es que se ha identificado con el objeto perdido para no aceptar esa pérdida, ¿no? Es decir, ha habido una pérdida de objeto, ha habido un proceso de retirada de la libido del objeto, pero en lugar de sustituir por otro objeto, como sería la tristeza o en el duelo, entonces lo que hace el melancólico es se identifica con el objeto para no perderlo. Estuvimos viendo la clase pasada, toda la clase fue de la identificación, ¿verdad? Cómo pierde su propio yo, el melancólico. Y veíamos cómo en el enamorado también perdía su propio yo, pero es otro proceso, no era... El melancólico pone al objeto en el lugar del yo y el enamorado pone al objeto en el lugar del ideal del yo. Era distinto, estuvimos viendo, ¿no? Bueno. Pero en la manía pasa, entonces, en el melancólico hay una lucha con el objeto perdido con el que se ha identificado. Entonces, hay una lucha entre la instancia crítica y el objeto perdido, que ahora está en el yo del sujeto. Bueno, en la melancolía el contenido de la lucha es el mismo. Lo que pasa es que va a dar lugar a síntomas opuestos y vamos a ver por qué. Ambas afecciones luchan con el mismo complejo. Lo que pasa es que en la melancolía, ¿no?, lo que sucede es que el yo identificado con el objeto queda sojuzgado por el superyo, castigado por el superyo, y en la manía lo que se produce es una liberación del superyo. Se libera de ese yugo. Bueno, entonces todos los estados, en la manía vemos que se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por un estado de alegría, exaltación, sensación de triunfo, exultación, ¿ves? Todo lo contrario a la melancolía, donde estaba autocrítica, autoagresión, insultos. Bueno, pues ahora se libera el yo del superyo y hay justo el estado opuesto, exaltación, alegría, triunfo. Pero hay una cuestión económica, la dimensión económica del aparato psíquico, ¿no? De cantidad. Hay una cuestión de cantidad, en el sentido que cuando el superyo estaba sojuzgando al yo, hay una gran cantidad de energía psíquica, de libido, ¿no? Pues decíamos, todo el sadismo del superyo puesto contra el yo. Y además un goce sádico, castigando el superyo al yo del sujeto. ¿Vale? Una gran cantidad de energía. Bueno, pues ahora, de repente, todo ese gasto psíquico que se ha mantenido durante largo tiempo castigando el superyo al yo, y que ha sido incluso como un hábito para ese sujeto psíquico, se libera, ¿no? Se libera de ahí toda esa energía y se pone a disposición del sujeto para otras actividades. Queda libre esa energía psíquica. Por eso el melancólico, el maníaco, se pone a hacer un montón de actividades, de repente se apunta a un montón de cursos, se mete en gastos que no puede pagar, ¿no? Además con una situación con una sensación esa de triunfal, de prepotencia, todo lo opuesto a la melancolía.
porque se ha quedado liberada toda esa cantidad de energía que empieza a poner en muchas otras actividades. Dice Freud, por ejemplo, cuando un pobre diablo es obsequiado por una herencia, ¿vale? Eso le puede librar de tener que trabajar todos los días para luchar por el pan cotidiano, ¿no? Está acostumbrado a ese hábito de ir a trabajar día tras día, ese sometimiento al trabajo, y de repente le dejan una herencia y ya no tiene que ir más a trabajar, ¿no? Queda toda esa energía liberada. O, por ejemplo, cuando una penosa lucha, un penoso trabajo y largo es coronado con el éxito. Queda libre toda esa energía. O cuando logramos desembarazarnos de una coerción que venía pesando sobre nosotros hace largo tiempo. Eso es lo que le pasa al maníaco. No sé si se librase de repente de todo ese yugo, de esa coerción. Entonces, estas situaciones que acabamos de mencionar se caracterizan por un alegre estado de ánimo. Le ha tocado la herencia o le ha tocado la lotería y se libra de todas esas presiones que tenía, de ese trabajo, y bueno, pues se caracteriza por estado de ánimo alegre, por signos de descarga de alegría y por una disposición intensa a la actividad. Esos son los mismos caracteres de la manía y que constituyen la antítesis de la depresión, ¿no? O la inhibición propias de la melancolía. Porque la melancolía del tipo, acordaros, está inhibido, no puede trabajar, no puede amar el melancólico. Toda su energía psíquica está puesta en ese conflicto interior entre el super yo atacando al yo y el yo sojuzgado, sometido al super yo, poniéndose así como, además, acatando el castigo. El yo identificado con el objeto, porque eso es muy importante, no es el yo del sujeto, es el yo identificado con el objeto perdido. Entonces se expone al castigo, porque el sujeto piensa que el objeto debe ser castigado. Pero como ya no está en la realidad, como se ha ido, como le ha abandonado, como ha pensado de manera diferente a él, porque para caer en una melancolía basta con eso, con que el otro, recordemos, el otro piense de manera distinta o no coincida en el pensamiento. Pues entonces ahora, le castigo, pero dentro de mí. Le insulto, le pego, le golpeo, pero dentro de mí porque me he identificado con él, ¿no? Entonces, en la fase melancólica habría depresión e inhibición. No puede hacer nada, está ahí detenido en eso. No hay acción en la realidad. Mientras que en la fase maníaca hay descarga de alegría y disposición a la actividad. La manía es un triunfo, ¿vale? Lo que pasa es que el yo, igual que en el melancólico, el sujeto ignora, o en el suicida, el sujeto cuando se mata ignora que se está matando. No sabe que el suicida cuando se mata no sabe que se está matando a sí mismo. En su inconsciente está matando al objeto con el que se ha identificado. Me decía una persona el otro día, que lo cuento porque me resultó muy gracioso, ¿no? Que decía, a veces cuando alguien se mata, ¿no? Y va a la policía y tal, y dice, no quería no pensaba matarse porque tenía filetes comprados en la nevera para el día siguiente. Pero es que el melancólico, el suicida, que es un estúpido, porque en su inconsciente es como si dijera, lo mato y después me como el filete, ¿no? Pero se mata a sí mismo sin saberlo, ¿no? ¿Se entiende esto? Que no es que se quiera matar uno a sí mismo, que no existe eso para el aparato psíquico. No hay representación psíquica de la muerte propia en el aparato. Pero hombre, cuando dejan un papel escrito... Bueno, sí, en ese caso sí, pero que el papel escrito que es acusando a alguien. En ese papel escrito te dice,
me mato porque no me ama, porque me abandonó o porque mi familia no sé qué. Es decir, ahí te indica a quién está matando cuando se mata. Al objeto con el que se ha identificado. En los escritos estos de inculpación que hacen los Pero no tiene suicidios. por qué ser puede ser de autoinculpación. Bueno, sí, también, da igual. Hemos dicho que en el melancólico la característica es que cuando se insulta, se agrede, se maltrata, no es a sí mismo a quien se maltrata. Su yo ha sido ocupado por el objeto con el que se ha identificado. Si no, no vas a entender la melancolía nunca. Ni la manía. Si no se tienen en cuenta los procesos inconscientes, te pasa lo mismo que a la psiquiatría o que a la psicología. Te pasa que no entiendes la melancolía, que no la puedes curar. Si no tienes en cuenta lo inconsciente, no se puede curar la melancolía ni la manía. Si no tienes en cuenta eso que está pasando inconscientemente en el aparato psíquico, que es lo que le pasa a estas otras disciplinas, no lo pueden curar, pueden empastillar o pueden trabajar el comportamiento, pero no pueden transformar al sujeto, porque no tienen en cuenta el inconsciente, no tienen en cuenta los procesos inconscientes. ¿Cuáles son los procesos inconscientes? La identificación con el objeto. Quiero decir, lo mato pero yo sobrevivo, como estoy identificada con ese objeto. Sí, pero claro, no sobrevive, Claro, se mata. pero en tu... El chiste ese Claro. era para que lo vieseis la estupidez del suicida. Claro, pero piensa que en cierta manera también va a sobrevivir, es lo que yo estoy Sí, claro, que no sabe que se mata cuando se mata. Piensa, es un asesino tímido, el suicida. Es un asesino tímido. No mata al otro, pero se identifica con el otro y le mata en sí mismo. Claro, pero no sabe que está Que se va a morir, que se va a matar. Claro, exactamente, piensa que está matando al otro, entonces, claro. Por eso compra los filetes o... Claro, por eso cuando un melancólico se psicoanaliza y se cura y dice, madre mía, qué loco estaba. Psicosis narcisista se llama la melancolía. No es una psicosis, pero es peor que la psicosis, porque el melancólico se mata, el psicótico muy raramente, y el melancólico se mata. Dice psicoanálisis, sin saber que se mata a sí mismo, matando en el intento de matar al objeto perdido. Pero muchas veces los suicidios lo que es una llamada de atención, que a veces se le va la mano. Bueno, en ese caso es histérico. Son histéricos. Claro. Si es porque se ha equivocado en el sentido de que era para llamar la atención y le ha ido la mano, es histérico. Claro. Claro, porque el suicida verdadero no avisa muchas veces. No. La persona que tiene realmente ganas de morir no avisa. Claro, el melancólico no. Claro, el que tiene que llamar la atención sí, da algunos toques y me llama a matar y todas las cosas, pero el que normalmente lo suele hacer no avisa, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Luego está el obsesivo, que ese está vacunado contra el suicidio. Porque ese siempre tiene un objeto en el exterior al que maltrata. Es obsesivo. No está, es sádico, también hay una regresión a la fase sádico-anal, pero como está el objeto, tiene objeto al que maltratar, no se ha identificado con el objeto. Lo que hace lo que caracteriza la melancolía es eso, la identificación con el objeto. Ahora ya está en su yo. Entonces toda la guerra, todo el conflicto, por eso no puede trabajar, no puede amar, se queda detenido, no puede actuar en el campo de la realidad. ¿Y uno puede ser a la vez, por ejemplo, melancólico y obsesivo? ¿O sí? ¿Solo puede ser una cosa? ¿O puede No, ser... hay estructuras mixtas. Sí, puede haber depresiones obsesivas, pero en el sentido de que padecen de obsesiones, ¿no? Que también tienen esas producciones. Casi siempre son mixtas. Es raro encontrar estructuras puras, ¿no? Que se puede dar, pero casi siempre hay una mixtura de estructuras psíquicas. Y en el caso de la manía, que es el que estamos tratando, Sí. después de la melancolía siempre va la manía. ¿No hay estado normal de la persona?
En el trastorno bipolar, Sí, pasar en este momento. mira, estado normal hay en todos. Hasta el psicótico tampoco es loco 24 horas al día. Hay momentos que tiene lucidez y momentos... Van Gogh, cuando se cortó la oreja era loco, pero cuando pintaban no era loco, ¿no? Digo, en el momento de que sublimaba, no. Ah, cuando se cortó la oreja, pues sí, eso fue una locura, ¿no? Pero es que al psicótico le pasa eso, no es 24 horas del día psicótico, ni el obsesivo, ni el neurótico, ni... Hay momentos donde tiene lucidez. Es una cosa de cantidad, recordar esto, es importante, es una cosa de cantidad. Que no es que haya algo diferente en el aparato psíquico del psicótico, del deprimido, que es un sujeto normal, pero que hace un uso exagerado de determinados mecanismos, y ese uso exagerado y repetitivo de determinados mecanismos da lugar a la enfermedad, sea cual sea. Cada uno de aquí tiene sus tendencias. Pasa que una cosa también es una tendencia, un rasgo, y otra cosa es que hacer una enfermedad ya, un Sí, iba a síntoma. decir, ¿cómo podemos llamar un objeto normal cuando todo en él, o casi todo, no es normal? Y justo por eso necesita el tratamiento, porque lo que hace no es normal. No, pero también puede haber normalidad cuando uno se psicoanaliza, y normalidad en el sentido de cantidad bien distribuida en el aparato, que no haga síntomas, que haga con esa misma energía, haga sublime en el trabajo, sublime en el arte, sublime, ¿no? Pues la misma energía psíquica, en vez de hacer síntomas, ahora queda liberada, queda puesta en otra actividad social, con inscripción social, pero es la misma energía, ¿no? Normalidad en ese sentido. Por eso tampoco hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, para ser más productivo en tu trabajo, para que te vaya bien con la gente, para pues oye, venderte bien, relacionarte bien, crecer, para tolerar el éxito, para eso, ¿sabes? ¿En la histeria también puede haber un trastorno bipolar? ¿Puede haber la neurosis de histeria? No, es otra estructura diferente. No tiene por qué padecer esos síntomas de melancolía y... No, en la histeria no hay melancolía, es una posición histérica. El deseo de la histeria es mantener su deseo insatisfecho, ¿no? Y siempre está sostenido. Lo que puede haber es conversión histérica, afectación al cuerpo sin que haya lesión orgánica, que siempre va a estar mantenida por una frase. La histeria es una frase que está reprimida. Y generalmente cuando en el tratamiento llega esa frase se resuelve el síntoma. Puede que tenga en común que sea algo psíquico, como la depresión, es algo totalmente psíquico, y la histeria también. Aunque haya afectación del cuerpo, pero no hay motivo orgánico para que esté el cuerpo afectado, para que haya una parálisis o algo, es psíquico. Bueno, entonces decíamos, igual que en la melancolía, el sujeto o ignora que cuando se está diciendo soy una mierda, no valgo nada, no sé cómo te puedes relacionar conmigo, no, ignora que no está hablando de sí, sino que está hablando de otro objeto. Eso lo ignora el sujeto, porque para la conciencia y para todo el mundo alrededor parece que ya está hablando de sí mismo, ¿no? Bueno, pues en la manía también. El yo, dice, la manía es un triunfo, pero el yo no sabe sobre lo que ha triunfado. Solamente ves al sujeto y le ves esa actitud triunfante, ese cambio, dice, wow, la misma persona, pero tampoco sabe, es inconsciente sobre eso que ha triunfado. Y en la melancolía también se caracterizaba porque la pérdida era también inconsciente, no es como en el duelo. En el duelo suele estar asociado a una pérdida real. Ha muerto mi familiar, o he cambiado de trabajo, o me he tenido que ir a vivir a otro país. Entonces hay una pérdida real en la realidad, pero la melancolía tiene más que ver con una pérdida inconsciente, ¿no? Es decir, que no se sabe exactamente, el melancólico no sabe exactamente muchas veces lo que ha perdido.
Bueno, el estado, por ejemplo, de intoxicación alcohólica también se puede explicar de la misma manera, ¿no? Lo que pasa que en este caso es por ciertas toxinas, ¿no?, que lo que hace es que el gasto de energía de la represión, ¿no?, toda la energía que tiene puesta el sujeto en reprimir ciertos deseos, ¿no?, ¿qué hace el alcohol? Bueno, pues disminuye ese gasto de energía puesto en la represión. De hecho, la frase popular es que está alegre, está muy alegre, ¿no?, cuando alguien ha bebido, ¿no?, que ha bajado el grado de represión, entonces se permite esos deseos que están reprimidos, bueno, está alegre. Entonces, la manía se cumple esa condición económica también, y esa es la razón por la que, por un lado, está tan de buen ánimo y por el otro lado, tan desinhibido en la actividad. Por lo tanto, en la manía, el yo ha dominado la pérdida del objeto, ¿vale?, o el duelo producido por la pérdida del objeto, o quizás al objeto mismo, lo ha dominado. Entonces queda disponible todo ese montante de contracarga, porque la melancolía, como era un dolor, un sufrimiento, ¿no?, digamos que para calmar ese dolor, ese sufrimiento, es como una herida abierta, dice Freud, la melancolía, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Atrae una gran cantidad de energía de contracarga, como para calmar ese dolor, ese sufrimiento. Y la manía, al producirse ese triunfo del yo sobre el superyo, toda esa energía de contracarga queda liberada. Entonces, el maníaco muestra su emancipación del objeto que lo había hecho sufrir. Y entonces ahora emprende con hambre voraz nuevas cargas de objeto. Ahora toda esa libido que ha quedado libre la tiene que poner en algún lugar. En los suicidas por cuestiones económicas, como ocurrió por ejemplo en Estados Unidos, cuando hubo esa gente que se suicidaba porque había perdido todo el dinero, ¿que son histéricos o son...? No, eso es melancolía. Es melancolía. Pero precisamente el trabajo del suicidio que yo he hecho ha sido esa... estamos sometidos a dos sobredeterminaciones. Una cosa es la sobredeterminación psíquica, que es lo que estamos viendo, que nos sobredetermina nuestro inconsciente, pero no podemos negar que estamos sometidos a otra sobredeterminación, que es la sobredeterminación económica. Es decir, somos sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo. Hasta que no somos sociales, de hecho, dice Freud, no somos psíquicos. No nos constituimos como sujetos psíquicos hasta que no somos sociales. Entonces, lo que nos sobredetermina socialmente, esto trae Marx toda la teoría del valor precisamente para explicarnos toda la sobredeterminación social, es nuestra posición en el sistema de relaciones de producción, ¿vale?, de clase. Y entonces, en esos casos de suicidio está la sobredeterminación económica y la sobredeterminación social. Es decir, en momentos de crisis general, bancarrotas consecutivas, aumentan los suicidios, sí. El número de suicidios se multiplican. Y también se multiplica la prostitución y la delincuencia en esos momentos. Es una cosa producida por el sistema, por la sobredeterminación del sistema económica. O sea, que no es realmente una cosa del sujeto, es algo que una presión exterior. Claro, pero lo que pasa es que no a todo el mundo le hace suicidarse. Ya. Entonces vemos que están las dos sobredeterminaciones. Están la económica y la psíquica. Entonces, claro, cuando se produce esa sobredeterminación económica, sí, digamos, en un sujeto psíquicamente sobredeterminado, de tal manera que está predispuesto al suicidio, como un melancólico, ahí es cuando acontece el suicidio. O sea, son melancólicos, pero con una presión económica exterior. Claro. Porque a otro en la misma situación en bancarrota no se suicida. Entonces vemos que están las dos. Sí. Pero sí, la económica es tan importante como la psíquica inconsciente. Estamos sometidos a las dos sobredeterminaciones, ¿no?
Entonces, en el duelo normal, entonces, vimos que se supera la pérdida del objeto. Se supera la pérdida del objeto, poco a poco se va haciendo ese trabajo de recuperar esa libido que estaba puesta en el objeto o en los recuerdos con ese objeto, ¿no? Todo lo que tenía que ver con ese objeto perdido. Entonces, hay un trabajo de duelo. Y mientras dura, bueno, pues va absorbiendo todas las energías del yo. Ese trabajo del duelo utiliza las energías del yo para hacer el duelo. Está ahí puesta, ¿no? Por eso la persona que está en duelo es como no le interesa la realidad que no esté relacionada con la persona que ha perdido, ¿no? Al principio, pues como que no le interesa salir, pero si es algo para hablar de la persona que acaba de perder, pues ahí sí pone interés, pero si no, no. Hay una pérdida de algo en la realidad que le interesaba, ¿no? Mientras que en el melancólico hay una pérdida del yo, que ha estado ocupado, ha pasado a ser ocupado por el objeto con el que se ha identificado, ¿no? Pero en el duelo no, es una pérdida en la realidad. Entonces, mientras dura ese trabajo de duelo, pues las energías están puestas ahí, en ese trabajo, y hay parte de la realidad que no le interesa. Es decir, en la diferencia entre el duelo y la melancolía es que el duelo puede ir a trabajar, pero no le interesa ir a trabajar porque está en otra, ¿no? En la melancolía no puede trabajar, está impedido por ese conflicto psíquico interno, ¿vale? En el duelo puede amar, ¿no? Puede salir con la pareja, pero no le interesa. Porque está en otra, está en el trabajo de duelo, no le interesa ahora, pero lo puede hacer. En la melancolía no puede amar, está incapacitado para eso, por el conflicto interior en el que se encuentra. Pero lo que vemos es que cuando una persona sale del duelo, no pasa a una fase de manía, ¿no? Y entonces ahí Freud dice, pues aquí hay una cosa económica, una cosa de cantidad, ¿no? Porque después del duelo no pasa a una fase de manía. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Claro, dice, a ver, en el duelo lo que sucede es que la realidad le dice al sujeto, mira, ha desaparecido, la persona a la que amas ha muerto, ya no está, ha desaparecido. Y entonces a cada uno de los recuerdos, a cada una de las esperanzas que uno tiene de volver a encontrarse con esa persona, bueno, pues ahí le va puntuando la realidad, va diciendo, no, ya no está. ¿No? Pero esos recuerdos, esas esperanzas son puntos de enlace con el objeto perdido. Si no está el objeto, pero si lo recuerdo, es como si estuviera, o fantaseo con él, ¿no? Son puntos de enlace con el objeto perdido. Bueno, pero cuando gana la realidad, entonces como que le hace un veredicto al yo y le dice, mira que no está, ¿no? Y va ganando la realidad. Y entonces el yo se sitúa, dice, a ver, entonces ¿qué hago yo? ¿Sigo el mismo destino que el objeto perdido? ¿O ¿no? O lucho por la vida, ¿no? O me decido por la vida, ¿no? En el duelo el yo se decide por la vida, gana, digamos, pulsión de vida, la tendencia narcisistas hacia la vida, ¿vale? Como que toma una decisión y decide por la vida en el duelo. Pero esta separación se realiza tan lenta y paulatinamente que cuando termina ya ha agotado el gasto de energía, por eso no se produce la manía, porque la manía es una liberación de repente de toda esa energía que estaba sojuzgando al yo y se libera, triunfa el yo sobre el super yo. Sin embargo, en el duelo no, es un trabajo lento, paulatino, por eso también hay que dejar hacer el duelo. Hay que dejar que se haga el duelo, ¿no? Dice Freud, no se me ocurriría recomendar, ¿no? un tratamiento a una persona que está en duelo, tiene que hacer el duelo. Porque es necesario el duelo. Es necesario, claro. Si ya estás en duelo es necesario, porque
también puedes perder algo y sentir tristeza y ya está, ¿no? Pero bueno, ya entras a hacer un duelo, pues hay que dejar que se realice el duelo. Que es un trabajo paulatino y lento, por eso no se libera la energía así como en la manía. Bueno, aquí Freud entonces ya nos está introduciendo en la dimensión económica del aparato psíquico, ¿no? La dimensión tópica es esa yo, superyo, ello, digamos la dimensión espacial del aparato psíquico, aunque vamos a ver que el aparato psíquico es más temporal que espacial. Y la dimensión dinámica es cómo se relacionan entre estos diferentes sistemas del aparato psíquico, entre el yo y el ello, entre el yo y el superyo, entre superyo y el ello, ¿no? Eso sería la dinámica. Y la económica es una cosa de cantidad. Pulsión de vida, pulsión de muerte, puntuación y quantum de energía. Vale. Vale, entonces hay una cantidad de energía en la melancolía que... a ver, voy a leer esto. La parte de los procesos mentales, ahora vamos a investigar cuál es la parte de los procesos mentales de la melancolía que se desarrolla en las cargas de objeto inconscientes y cuál es la sustitución de las mismas por identificación del yo. ¿Vale? Es decir, hay una serie de procesos mentales que van a quedar resueltos con esa identificación del yo con el objeto. Y luego hay toda una serie de cargas de objeto, de fantasías con respecto al objeto, recuerdos con respecto del objeto, esperanzas con respecto del objeto, aspiraciones con respecto del objeto, que también tiene que hacer algo con ello el aparato psíquico. Que también hay energía ligada a eso, hay libido puesta en eso, en esas huellas némicas, ¿vale? En esas impresiones psíquicas. Ahora llega el momento de diferenciar entre dos cosas, ¿no? En el inconsciente están la representación de las cosas, las huellas némicas, las impresiones. O sea, cuando nosotros percibimos algo, no entra la cosa a nuestro aparato psíquico. El boli. No entra el boli en el aparato psíquico, que es lo que le pasa al psicótico. Y como no puede separar la cosa de la palabra, tiene la cabeza llena de cosas, el psicótico. ¿No? Pero esto es la cosa y luego está el representante de la cosa, la representación de la cosa que es la palabra, ¿no? Pero además también hay una impresión némica de la cosa, que no es la palabra, ¿no? Que pasa al inconsciente, ¿veis? Las representaciones verbales, las palabras están en el preconsciente. Y las huellas némicas de las cosas están en el inconsciente. Por eso que, vamos a ver, cuando a una persona le pasa algo inconscientemente, no es que no sepa que le pasa algo, le pasa algo, sabe que le pasa algo, pero no tiene palabras, No sabe definirlo. no tiene palabras para saber lo que le pasa. Y esas palabras son las que vienen a traer la interpretación del psicoanálisis. Viene a poner palabras a eso que le pasa inconscientemente a la persona. Y entonces, al ponerle palabras, lo hace conocimiento. Ese es el paso del inconsciente al consciente. No es que pase del aparato psíquico del inconsciente a la conciencia, es con la interpretación psicoanalítica produzco el inconsciente, le pongo palabras al inconsciente de esa persona, a lo que le pasa inconscientemente. Y entonces lo hago conocimiento, eso ya lo sabe. Por eso el psicoanálisis produce autoconocimiento y autotransformación. ¿Vale? Porque en el inconsciente no hay representación verbal, está la representación de la cosa, está la impresión de la cosa. Las representaciones verbales ya están aquí en el preconsciente.
Entonces, la libido está adherida a las huellas némicas, a las representaciones verbales, la libido, la energía psíquica, ¿no? Entonces, hay que realizar, el aparato psíquico va a realizar una sustracción de la libido, ¿no? de esas huellas némicas, de esos recuerdos con la persona que me abandonó, o con la idea, el ideal que tuve que abandonar, ¿no? Va a haber libido en eso, pero entonces ahora se tiene que sustraer de ahí la libido, se tiene que separar. Y eso no es un proceso momentáneo, sino que, como en el duelo, va a haber un proceso lento y paulatino, porque si no sería fácil, se muere, pues ya está, no está, retiro mi libido, pero no, pero quedan todos mis recuerdos, ¿no? Todo lo que queda conmigo de esa persona, ¿no? Y de ahí es donde hay que ir retirando también la libido. Entonces es difícil determinar si comienza a la vez en varios lugares esa retirada de la libido o si sigue un cierto orden progresivo, porque en los análisis lo que se observa es que tan pronto queda activado un recuerdo como otro recuerdo. Igual, están conectadas las ideas y se van activando recuerdos diferentes. Y las lamentaciones del enfermo, del melancólico, que son fatigosas y monótonas, pues cada vez proceden de una fuente inconsciente diferente. Dice Freud, si un objeto no tiene para el yo una importancia tan grande, que está intensificada con 1000 conexiones distintas psíquicas con ese objeto, su pérdida jamás ocasionaría ni un duelo ni una melancolía. Sino porque hay 1000 conexiones psíquicas con ese objeto, con impresiones de ese objeto. El desligamiento paulatino de la libido es un carácter común tanto del duelo como de la melancolía y se basa en las mismas circunstancias económicas y obedece a los mismos propósitos, dice Freud. Pero claro, en la melancolía la cuestión queda complicada. Queda complicada por ese conflicto de ambivalencia con el objeto. Que también hay en el duelo ambivalencia. O sea, en los dos hay una pérdida de objeto y en los dos hay ambivalencia con el objeto. Porque en primer lugar, la ambivalencia es constitutiva del aparato psíquico. Es decir, podemos amar y odiar a la misma persona. Es algo constitutivo del aparato psíquico, porque tiene que ver también con esas primeras identificaciones y reacciones amorosas de los padres, ¿no? Que amaba a la madre, pero al mismo tiempo rivalizaba con el padre, tenía hostilidad al padre como competidor de la madre, y luego amaba al padre y rivalizaba con la madre, también como competidora por el amor del padre. Eso nos hace que seamos ambivalentes, que amor-odio van juntos, y que a veces cuando está muy llamativo, muy llamativo, muy llamativo el amor hacia una persona, debe sospechar, porque hay un odio reprimido. O al revés, cuando hay un odio muy intenso hacia una persona, dices, qué exagerado, ¿no? Sospecha, porque hay un enamoramiento encubierto, ¿no? Entonces, esa ambivalencia afectiva es lo que se da tanto en el duelo como en la melancolía, porque claro, si ha desaparecido el objeto amado, ¿no? Está el amor hacia ese objeto que ha desaparecido, pero también está el odio hacia ese objeto, que además se ha ido, te ha abandonado, ¿no? Hay cierta hostilidad también hacia ese objeto. Eso es lo que llamamos ambivalencia. En la melancolía se producen infinitos combates aislados en torno al objeto, dice Freud. Combates en los que el odio y el amor luchan entre sí. El odio para desligar la energía de la libido, o sea, me quiero separar del objeto que me abandonó, entonces lo odio para separar la energía de la libido, pero al mismo tiempo, del objeto, pero al mismo tiempo lo amo. Y entonces vuelvo a ligar mi libido al objeto.
Entonces son infinitos combates, dice, por esa ambivalencia. Lo odio, me quiero separar, lo amo, vuelvo a libidinizarlo. Estos combates se desarrollan en el sistema inconsciente, son inconscientes para el sujeto. El sujeto lo que padece son los síntomas, lo sufre, lo padece, pero no sabe por qué, ¿no? Como si a cualquiera de nosotros nos dicen, a ver, ¿por qué sueñas? Bueno, ahora ya podéis decir, pues ya estáis estudiando, ¿no? Pero, sí, pues no sé, porque sueño, yo lo que sé es que sueño, no por qué ni cómo se produce el proceso de soñar, ¿no? Ya tienes que estudiar una disciplina que se encarga de eso para poder dar cuenta de los procesos inconscientes. Entonces, el inconsciente, donde se producen todos estos combates, es el reino, como hemos dicho, de las huellas némicas de las cosas. Ahí están las huellas de memoria de las cosas. En oposición a las cargas verbales que están en el preconsciente, representaciones verbales. En el inconsciente hay huellas némicas no ligadas a representaciones verbales. Pero también hay ciertas representaciones reprimidas en el inconsciente. El sistema inconsciente se produce también, o en el sistema inconsciente también se producen los intentos de desligamiento del duelo. También se producen a nivel inconsciente. En ese caso no hay nada que se oponga al acceso de tales procesos a la conciencia por el camino normal a través del sistema preconsciente, en el caso del duelo. Pero en el trabajo de la melancolía, ese camino queda cerrado, ¿no? Esa ambivalencia constitucional, dice, pertenece a lo reprimido en el caso de la melancolía. Los sucesos traumáticos en los que ha intervenido el objeto pueden haber activado otros elementos reprimidos. Y la totalidad de estos combates provocados por la ambivalencia queda sustraída a la conciencia hasta que se produce el desenlace característico de la melancolía, que es el siguiente. La carga de libido amenazada abandona el objeto, pero solo para retraerse a aquel punto del yo del que había emanado. Es decir, vuelve al yo. Es narcisista la melancolía. El amor elude de este modo la extinción refugiándose en el yo. El amor que se tenía al objeto vuelve al yo del sujeto. Se identifica con el objeto y todo ese amor que tenía puesto en el objeto se queda en el yo del sujeto. A la vez que el objeto es castigado por el super yo, el objeto también se propone como objeto amoroso para el ello. También es amado por el ello. ¿Vale? Narcisista, es una afección narcisista, la melancolía. Está toda la energía puesta, todo el amor puesto en el yo. Bueno, hasta aquí, vamos a dejar aquí y si tenéis preguntas o comentarios, porque es complejo, entonces continuamos el próximo día y también voy a traer otra información de otro texto, Psicología de las masas, donde Freud continúa estudiando este tema de la manía. Pero bueno, si queréis preguntar o comentar algo. ¿Los melancólicos son como maniáticos? No, hemos dicho que no tiene por qué darse manía la melancolía. Pero hay como una cierta sensibilidad en el melancólico, pero como... A ver, que no encuentro la palabra. Susceptibilidad. Irascibilidad en algunos casos en el melancólico. Pero no maniático, no tiene por qué darse manía. Sensiblero. No sensible. No, susceptibilidad, incluso cierta agresividad, cierta... Que tampoco es lo mismo maníaco que maniático, ¿no? Maníaco que... Maníaco es esa exultación que te pones a hacer cosas que no...
exagerado, una exageración también en esa exaltación, exultación, sensación de triunfo, de poderlo todo. Pero los maníacos son todos melancólicos. También se puede dar manía creo. Generalmente viene asociada con fases de Quiere melancolía. decir que al final un melancólico tiene un trastorno bipolar, ¿no? No tiene por qué, es lo que decimos. Puede darse solamente melancolía sin que haya alternancia con fases de manía. En el trastorno bipolar es cuando hay melancolía, manía. Pero puede ser solo una melancolía sin que haya fases de manía. ¿Podrías poner, Virginia, un ejemplo de identificación con pérdida del objeto y cómo desemboca en melancolía? Identificación con... sí. Identificación con el objeto, cómo se pierde ese objeto y cómo desembocaría, pero un ejemplo real. Bueno, ejemplo real no sé ahora mismo, no me viene a la cabeza, pero algunos ejemplos de los que hemos visto, yo qué sé, la mujer que dice, ay, no valgo para nada, y que a su marido, no sirvo para nada, no sé cómo puedes estar conmigo, ¿no? Le está diciendo, eres un impotente, a él, pero está identificada con él, entonces la frase se la dirige a ella, ¿no? O muere el marido y ella, o muere el padre, mira, un ejemplo real, me acabo de acordar. Muere el padre y entonces ella, a partir de ese momento, asume la posición de que ella tiene que ser la que cuida de la familia, la que cuida de los hermanos, la fuerte de la familia, que nada puede afectar, que tiene que ser perfecto, pero cae en una melancolía, porque se ha identificado con el padre y ha muerto el padre. Entonces se ha identificado con el padre y a partir de ahí comienza en ese conflicto del super yo contra el yo. Es una mierda. Después del análisis, después de años de análisis, sale esa cuestión de cuando murió mi padre, yo es que quise asumir ese papel en la familia, pero después de 2 años de análisis. No lo podemos considerar nunca como un deseo, como algo muy normal. Es que si se muere el padre, que ha sido bueno, y todavía hay niños pequeños y está la madre que es ama de casa, alguien tiene que encargarse con el papel de tirar para adelante la familia. No hablamos de lo que eso no es normal, decimos lo que le pasó a esta paciente. A una paciente melancólica que comenzó un tratamiento. Partimos siempre del efecto. Es decir, que a uno se le muere el padre y se enferma, y a otro se le muere el padre y no se enferma. Que no es que la muerte del padre produzca enfermedad. Es lo que hace cada uno con ese hecho. El sujeto se identifica con el objeto perdido o no se identifica. Si no se identifica, hace un duelo y ya está. Pero si identifica, produce una melancolía. ¿Veis? No es la realidad la que produce la enfermedad mental. Es lo que cada uno hace con esa realidad. Es la realidad psíquica lo que se enferma, ¿no? Entonces no es que a todo el mundo que le pase una cosa va a dar lugar a esa estructura psíquica. No, partimos ya de la persona que viene a análisis, viene a la consulta y que relata una serie de síntomas o problemáticas. Y entonces a partir de ahí reconstruimos las operaciones psíquicas inconscientes que le llevaron a enfermar. ¿Para qué? Para que se conozca qué fue lo que le llevó a enfermar, se pueda transformar y pueda hacer otra cosa distinta frente a cualquier otro acontecimiento similar o distinto que le ponga la vida en su camino, ¿no? Otras formas de resolver que no sean mediante la enfermedad. Que es un intento de solución la enfermedad, pero muy costoso. ¿Se entendió? Esas personas que son siempre como que lo ven todo muy negro, que no digo que no les hayan sucedido cosas a lo largo de su vida, ¿no? Pero que siempre lo ven todo negativo, todo va a salir mal, todo eso, que son melancólicas o depresivas. No, eso es neurosis de angustia. Neurosis de angustia, que ven peligro en todo, aunque no se está realmente... La diferencia está en que el melancólico es siempre hacia sí mismo. Soy una mierda, no sirvo para nada. El neurótico de angustia es hacia el exterior. Le va a pasar algo
a mi marido le va a pasar algo, a mi hija ve la ambulancia, ay, 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 seguro que algo le ha pasado a un familiar, uy, seguro que va a salir mal. Eso es neurosis de angustia. Esos son representaciones negativas para calmar la angustia, porque el neurótico de angustia está como en un estado de espera angustioso. Está esperando siempre algo que pueda calmar esa angustia. Son estructuras diferentes. Alexis Tricas dice: gracias Virginia, ¿cómo puedo comprender si mi análisis avanza o se estanca, o es necesario cambiar de analista, o son mis resistencias? Bueno, si te lo estás preguntando, puede ser que sea necesario cambiar de analista, así que bueno, podemos conversar, Alexis. Bueno, gracias. A mí me está sirviendo mucho, me está sirviendo mucho esto, estoy encantado. Hoy sí, por favor. La verdad, Aprende uno. está pensando mucho y me he sentido muchas cosas, así que genial. Bueno, me alegro mucho. Bueno, continuamos el próximo martes. Sí. Gracias. 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 Bueno, Virginia.